Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar el culto de esta mañana. Nos da mucho gusto que nuestro hermano José Hernández está de regreso con nosotros. Dios le bendiga, hermano. ¿Quiere hacer una oración para comenzar, por favor, el culto de hoy? Y para que ore por la gente que hemos invitado que llegue, ¿vale? Una oración, venga. Oh Señor Dios Padre, del cielo y de la tierra, gracias Dios mío te doy de nuevo por traerme a este lugar, Dios mío, donde yo puedo alabarte y glorificarte junto a mis hermanos. Amén. Y darte la gloria, la honra, la adoración y la alabanza, Señor. Te quiero pedir en esta mañana que te muevas con poder y gloria, Señor, sobre nosotros y sobre la calle. Bendice a mis hermanos, bendice a tu siervo y bendice tu palabra si está bien. Te pido, Dios mío, que siga agregando aquellas almas que tú ya has preparado para que vengan al arrepentimiento, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendícelo, Dios mío, bendice tu palabra, bendice a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar estas alabanzas que tenemos listas para honra y gloria de Dios. Dice la Biblia: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos a ponernos en pie para alabar a Dios con es todo para mí. ¿Listos? Sí. En el firmamento
Gracias por tu palabra, gracias por la libertad de predicarla. Habla porque tus siervos oyen. En Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablar acerca de dos parábolas que Jesucristo enseñó. Estas dos parábolas tienen que ver con una palabra clave que es crecimiento. Crecimiento. Creo yo también que esta parábola habla, tanto la parábola del grano de mostaza como la parábola de la levadura, hablan del crecimiento en el reino de Dios en Mateo 13 del 31 al 35. Vamos a ver ahora, a manera de introducción, que el reino de los cielos, como lo dijo Jesucristo ya más adelante, y lo predicaba en la parábola del trigo y la cizaña, que va muy ligada con esto, el reino de los cielos incluye al mundo. Dice el versículo 38, Jesús dijo, el campo es el mundo. El campo es el mundo. Hermanos, dice que la Biblia también que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Juan 17:15, Jesucristo oraba por sus discípulos al Padre Celestial, y Jesucristo decía, yo te pido que los guardes del malo. También hay otro capítulo, en el capítulo 15, que nos habla de que estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Pedro también dice que somos peregrinos y advenedizos. En la carta primera de Pedro enseña eso también. Lo cual nos enseña, hermanos, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No debemos de vivir o tomar las formas y las convicciones del mundo. Hay dos grandes fuerzas que también Jesucristo habló, que operan en el reino de los cielos. Lo dijo en el 36, 37 y 38. Dice, respondió él y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Estas son las dos fuerzas, si le quieres llamar así, las dos enseñanzas que hay en este mundo: los hijos del reino y los hijos del malo, los hijos de Dios y los hijos de Satanás, por decir algo así. Es decir, estamos viviendo en un mundo en el cual somos atacados, somos borbandeados. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6 que nosotros estamos en una lucha constante. Leía, hermanos, en la semana un artículo que habla acerca de los pastores, y los pastores, hermanos, vivimos o tenemos muchas ataques del enemigo. El enemigo quiere tirar al pastor para que la iglesia se venga abajo. Jesucristo entonces habló aquí en la parábola del trigo y la cizaña que hay dos grandes fuerzas: la semilla, la buena semilla, que son los hijos del reino, y la cizaña, que son los hijos del malo. Pero vamos a ver lo siguiente, o sea, en cuanto al crecimiento de la verdad y la mentira. Cuando Jesucristo dijo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, el reino de los cielos es semejante a la levadura, tanto estas dos enseñanzas nos hablan de dos cosas: el crecimiento de la verdad, que es como un árbol crece, y número dos, el crecimiento de la mentira, que es como crece como la levadura. La verdad, dice la Biblia, os hará libres. La verdad crece hasta ser un gran árbol con grandes raíces, frondoso, no sé si la Biblia lo vemos, como el grano de mostaza. Pero también la Biblia dice que la mentira crece como la levadura, es decir, fermenta, se esparce por todas partes. Por eso, hermanos, vamos a continuar y vamos a hablar primeramente de lo negativo. ¿Cómo crece la levadura? En la siguiente ilustración que tenemos, Jesucristo hablaba que la mentira es como la cizaña. Miren esta ilustración aquí, pueden hacerlo aquellos que me puedan ver. Este que está aquí doblado así, esto es el trigo. Pero ¿tú ves una diferencia grande entre el trigo y la cizaña? No, ¿verdad? Se ven muy igual. Por eso también Jesucristo dijo que el trigo y la cizaña crecerían
y se parecerían mucho, pero la diferencia del trigo es que el trigo se dobla porque tiene peso, porque tiene su fruto, bueno, tiene el trigo, y la cizaña no tiene nada, simplemente es una hortaliza, no, en este caso una semilla que crece y que lo único que hace es tóxica, lo veíamos en la clase pasada. Pero vamos a ver también lo siguiente, que es esta ilustración que nos habla y nos dice, vean cómo va creciendo y no hay diferencia. Tú aquí no puedes ver la diferencia del trigo y la cizaña, y es lo que enseña la Biblia. Así pues concluimos que así crece la mentira. La mentira crece en el campo, en el mundo, pero también puede crecer en la iglesia. Cuidado, hermanos. Continuamos. La Biblia pues nos enseña acerca de su crecimiento de la levadura. Dice en el versículo 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura. Mateo 13:33 dijo Jesús. Crece, ¿verdad?, como la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Dice entonces la Biblia, aquí vamos a aprender, número 1, que la levadura, ¿qué hace la levadura? ¿Qué produce la levadura en una, por ejemplo, en una tarta, ¿verdad?, en un bizcocho cuando hace fermentar algo. Fermentar es que lo inflama, lo expande, lo contamina, lo influye en toda esa porción que tú le pones ahí la levadura. Así también, hermanos, podemos decir que la mentira hoy en día en las iglesias, en el mundo, en un sentido figurado, nos hablan 3 cosas. Nos habla de las doctrinas corruptas, nos habla de la infección como pecado y nos habla de la falsa doctrina. Solamente voy a leer este pasaje que está en Mateo 6:16. Y Jesucristo les dijo a sus discípulos así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Perdón, es 16:6, discúlpenme. 16:6. Jesucristo les dijo a sus discípulos en el 16:6, y Jesús les dijo: mirad, como diciendo, pongan atención, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús dijo: ten cuidado de la doctrina corrupta, contaminada de los fariseos y de los saduceos. Estos 2 grupos religiosos corrompían, contaminaban la doctrina que Jesús había enseñado. Y Jesús dijo: mira, mira que nadie te engañe. Pero también la Biblia enseña en 1 Corintios 5 que la levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Cuando tú tienes una porción, ¿sí? No te escuches, leudar es contaminar, inflar, fermentar. Es lo que estamos hablando. Leuda, que influye todo eso que está ahí. No sé si tú has visto, por ejemplo, a las pizzas, al pastel, les ponen levadura para que inflen, para que se levanten. Eso habla de que la levadura, su labor es, como ya lo dije, es fermentar, es inflar, es influir. Y de igual manera, las falsas doctrinas son así. En 1 Corintios 5 es lo que enseña que la levadura en la iglesia va a contaminar. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Y en Gálatas 5 del 1 al 9 también nos habla de que la falsa doctrina que entró a las iglesias de Galacia, andaban diciendo que había otro evangelio. No de que había otro evangelio, sino que la gente falsa, mentirosa, estaba enseñando otro evangelio. Ya, vamos a continuar y vamos a ver lo siguiente. En la siguiente puntos vemos entonces con esto que Satanás leuda o influye o contamina toda iglesia verdadera. Cuando Jesucristo dijo que el reino de los cielos es semejante a una mujer que tiene estas medidas de harina, dice que hasta que todo es leudado. La obra de Satanás, del enemigo, es leuda a toda iglesia verdadera. Así que tengamos cuidado. También continuamos. Esta levadura infecta
y afecta a todas las iglesias. ¿Esto qué significa? Esto es como un virus, ¿no? Como una plaga que cuando llega algo se esparce, ¿sí? Por ejemplo, una ilustración, no sé, a lo mejor media burda, pero los piojos, cuando llegan a una cabeza y si otra cabeza se junta, los piojos se pasan de un lado a otro, ¿sí o no? Eso es leudar, hija mía, eso es contaminar, eso es afectar a otros. De igual manera, así es la mentira. La mentira se mete a la iglesia y poco a poco se empieza a expandir. Esa es la idea, hija, leudar, expandir, ¿sí? Así que no solamente a las iglesias verdaderas, sino también en todo el mundo la mentira se mete. Número 3, pero la fe, dice el Señor, que la fe permanecerá y sobrevivirá, aún en este mundo y en este punto. La Biblia dice, y hace una pregunta al Señor Jesucristo, ¿hallará fe cuando Él regrese? Y la respuesta es sí, gracias a Dios. Vemos, por ejemplo, hermanos, amigos, cuenta la historia, esto está en libros, que cuando los cristianos eran aventados y lanzados a los coliseos romanos para ser muertos por los leones, dice la historia, y hay libros que hablan acerca de esto, que los cristianos, aún siendo tragados y desgarrados y demolidos, comidos por los leones, ellos alababan y cantaban a Dios, porque su fe no menguaba aún en esos tiempos. Por eso la Biblia nos enseña, hermanos, en el versículo aquí 34 y 35 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Eso que habla aquí se cumple en lo que dice el Salmo 78, 2 y 3. El Salmo 78, 2 y 3 dice así, lo voy a leer, es una parábola, es una profecía que se cumple en la vida del Señor Jesucristo. Dice el Salmo 78, 2 y 3, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde ti, tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Así que, hermanos, la Biblia nos enseña que la palabra de Dios iba a permanecer. Eso también lo dijo Jesucristo en el Sermón del Monte. Dice que su palabra permanecería por siempre, ¿verdad? Muchas cosas pueden pasar, las modas pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Muy bien, vamos a continuar. Y entonces veamos ahora esto, lo que acabamos de enseñar en la Biblia. La Biblia enseña que los falsos maestros y doctrinas siempre han crecido en este mundo y en las iglesias verdaderas. Por ejemplo, vamos a ver rápidamente, si no lo puedes buscar, solamente escucha, yo lo voy a ir leyendo, todos están cerca. En 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Dice la Biblia, le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras. Es decir, la mentira vendría a nacer. Si quieres poner esta, aquí está. Vamos a leer 2 de Timoteo también 4:1, que dice así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vean lo que va a pasar, porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y
apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Te fijas? Este pasaje es muy interesante. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. La Biblia nos enseña que la mentira va a crecer en las iglesias, que la falsa doctrina, y debemos tener mucho cuidado. Por eso le dice Pablo a Timoteo: no hables de tu vida, no hables de tus éxitos, predica la palabra de Dios. Amén. Predícala, sé sobrio, soporta las aflicciones. Y luego dice: haz obra evangelista. Porque dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, porque hoy en día está sufriendo, pero cuando venga Cristo ya no va a sufrir. Así que, hermanos, veamos esto. Voy a saltar este pasaje, vamos a ver el de Tito. Tito 1, del 9 al 16. Voy a leer nada más algunas partes. Vean lo que dice. Le dice: retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Versículo 10: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Te fijas, hermano? Todos estos pasajes, no voy a leer todos porque no tengo tiempo, nos hablan de que la verdad crecerá juntamente con la mentira, y que la mentira, que es como esa levadura que leuda toda la masa, como esa levadura que infecta. Antes de continuar, quiero decir lo siguiente: todas las veces que en la Biblia habla en el Nuevo Testamento acerca de la levadura, siempre hay una connotación negativa. Hay una idea negativa en el sentido de que habla ya sea de pecado, que habla ya sea de que te influye mal, que habla de falsa doctrina. Cuidado. Por eso concluimos y podemos decir que la levadura se refiere a esa enseñanza falsa, a eso negativo, a las huestes del malo, cuando Jesucristo dice: ten cuidado de eso. Muy bien, pero ahora vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza. Y la parábola de la semilla de mostaza nos enseña todo lo contrario. La parábola de la levadura nos enseña cómo crece la mentira. ¡Fum! Se expande, influye a todos aquellos que permiten. Pero también la verdad crece. Gloria a Dios, porque también la verdad crece. Y esto, hermanos, Jesús permite y nos dice lo siguiente. En Mateo 13:38 nos dice: el campo es el mundo. Así que también Jesucristo ya lo dijo más adelante, cuando Él habla a sus discípulos, dijo: por tanto, id y predicar el Evangelio por todas las naciones, ¿verdad? Por todas partes. Hermanos, cuando Jesucristo dijo en Mateo 28, del 18 al 20, que vayamos a predicar el Evangelio, Él dijo: a medida que vamos por el mundo, el que sigue, o sea, a medida que vamos por el mundo, hablemos de Jesucristo. La palabra que dice allá en Mateo 28, del 18 al 20, que dice "y", en el original significa a medida que vamos por el mundo. A medida que vamos por el mundo, hermano, prediquemos la palabra. Y Jesús dijo que la parábola del grano de mostaza es como un hombre que tomó aquella semilla y la sembró en su campo. Vamos a ver cómo es el tamaño de un grano de mostaza. ¿Alguien ha visto el grano de mostaza? Vean. Vamos a observar primeramente este dibujo. Es una mano, como la tuya y la mía, y ve el tamaño, hermano, del grano de mostaza. El grano de mostaza es más pequeño que un grano de arroz, por darte una idea, o que una lenteja, mucho más pequeñito. En Palestina o en el área de Israel era la semilla más pequeña. Lo dijo Jesucristo. Vean lo que dice el versículo 32: en la cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Esto que dice Jesucristo no lo dijo nada más por decirlo. En aquel entonces
el grano de mostaza era la más pequeña. Eso es importante. Ahora el siguiente dibujo que nos pone aquí Oseas es, vean el tamaño. Pequeñísimo, ¿no? Esto nos ilustra y nos enseña lo pequeño que nosotros podríamos, ¿verdad?, también ser en las manos del Criador. Y vamos a ver la siguiente ilustración, Oseas, o lo siguiente, ese grano de mostaza, ¿qué pasa? Dice la Biblia, Polo, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. ¿Y se hace qué? Un árbol. Vean, un árbol. Este es el árbol de un grano de mostaza, José. Aquel chiquitito, ve cómo se hace de grande. Hermanos, ¿qué nos enseña eso? Que la verdad del Señor Jesucristo en el reino de los cielos va a crecer como el grano, la semilla de mostaza, que llega a ser el árbol más grande. Así es que veamos lo siguiente, veamos esta comparación, la que sigue, Oseas. Así que, ¿cómo crece este pequeño grano? Este pequeño grano llega a ser este gran árbol. Si ves esta comparación, José, este pequeño granito llega a ser mucho más grande de todas las demás. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Y Jesucristo lo que nos estaba enseñando es lo siguiente, que la verdad va a crecer, que la verdad de Jesucristo creció. Vamos al libro de los Hechos. Yo te invito a que vayas conmigo a Hechos y vayas siguiendo conmigo capítulo por capítulo, para que veas cómo la iglesia de Jesucristo creció. Y en esto podemos ratificar y podemos decir que la parábola del reino de los cielos es como el grano de mostaza, se cumple y se cumplió. Amén. Jesucristo decía que si nosotros, también él dijo en otra enseñanza, que si nosotros tuviésemos la fe como el grano de mostaza, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, Emily? Podríamos decirle a ese árbol que se moviera, o a la montaña, y se movería. Pero a veces nuestra fe es muy pequeña. Pero regresando al punto del grano de mostaza, la semilla de mostaza, la más pequeña, pero que crece muy grande. Vamos a ver lo que dice. Vamos entonces a ver en Hechos, vemos cómo la iglesia verdadera creció mucho. Vean en Hechos 2:41. Hechos 2:41. Ahí comienza. Bueno, si somos todavía más exactos, me salté. En el capítulo 1, versículo 15, dice: y reunidos eran como 120 en número. En Hechos 1:15 eran 120 hermanos, salud, los que se habían reunido ahí en Jerusalén. ¿Ya vieron? Hechos 1:15, ¿cuántos eran? 120. Ahora vamos, Hechos 2:41 dice la Biblia: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron. ¿A qué se añadieron, Emily? A esos 120, aquel día como 3,000 personas. De 120 saltan ¿a cuánto? A 3,000 más. Y vean lo que dice el versículo 47 en la segunda parte: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Es decir, eran 120 y luego fueron 3,000 y luego fueron más y más y más. Dice en estos pasajes que estamos viendo. También en capítulo 3, versículo 16, Hechos 3:16 dice lo siguiente. Dice que: y por la fe en su nombre a este vosotros veis y conocéis. Y la gente dice que era sanada. Pero vamos a ver en el 4:32, ve conmigo, 4:32, dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. En 4:32 dice que hubo otra gran multitud que creyó en Dios. Después vamos al 5:11, y vino gran temor sobre toda la iglesia, y todos los que oyeron estas cosas, vemos más adelante, creyeron. Vean el 5:14, y los que creían en el Señor aumentaba más
gran número, así de hombres como de mujeres. Amén. Versículo 16 también dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aleluya. Vemos una y otra vez que la iglesia seguía creciendo. No sé si puedes poner los pasajes, o sea, todo lo demás que está aquí, ya casi lo último. Después también tenemos en el 6:1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, creciera el número, aquí vamos nosotros en el 6:1, creciera el número de los discípulos. Ven, hermanos, si seguimos leyendo, vamos al 8:25, y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y vean, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. ¿Qué significa esto? El evangelio de la verdad era predicado, y la verdad que crecía y crecía y crecía, y multitudes creían en Dios, y multitudes venían a los pies de Cristo. Vean conmigo también otros pasajes, no voy a ver todos, pero vean el 9:31. Aquí vamos, 9:31. Vean lo que dice: entonces las iglesias, caray, en el capítulo 8 solamente había una, pero ya más adelante, cuando se esparcieron, dice en el 9:31: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y vean esta palabra: y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. ¿Crecían o no crecían? Esa semilla de mostaza que Jesús plantó, ¿verdad?, en sus discípulos, se convirtió en algo grande. ¿Lo ves? ¿Sabes qué me enseña esto a mí, hermanos? Que este lugar que estamos ahorita, comparado con otras cosas, somos muy pequeños, ¿vale? Pero la promesa de Dios es que la verdad que tarde que temprano que se va a expandir, va a crecer, y no por mí, no por mi nombre, José, no porque estoy yo aquí, no, porque la verdad por sí sola crecerá. Nuestra labor es expanderla, nuestra labor es predicarla. Pero sigamos viendo. Vamos a ver en el capítulo, estábamos en el 9:31, vamos al 12:24. Hay muchos más, pero me voy a saltar unos por el tiempo. Pero ven el 12:24, este me gusta mucho. Pero la palabra del Señor crecía. Nota lo que dicen muchos pasajes. La palabra de Dios, cuando la gente predicaba la verdad crecía. Cuando nosotros hablamos lo que es la palabra de Dios, la verdad va a crecer tarde que temprano. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es cierto que aquí a lo mejor no tenemos hoy mucha gente, pero a mucha gente le hemos predicado la palabra. Amén. A mucha gente se le ha hablado de la verdad. Que no la quiera aceptar o creer ya es su problema, hermanos. Pero vemos que la palabra de Dios va creciendo aquí también. En el 13:12 también dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado. ¿De qué se maravillaba el procónsul? De la doctrina del Señor. Amén. La doctrina del Señor es la que transforma la vida aún hasta de gobernadores. En el capítulo, ve conmigo al capítulo 14:1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó. ¿Cuántos creyeron? Una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. 14:1, muchos creyeron. 14:27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Aleluya. Y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. Aleluya. La fe es la suma total de las verdades espirituales que Jesús dejó. Hermanos, la fe crecerá. Velo, la fe creció. 17:4, vamos a saltar nuestro pasaje.
Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, dice la Biblia 17:4 de Hechos, gran número. Y mujeres nobles no pocas. 17:12, así creyeron muchos de ellos. Y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. 17:4 y 17:12, la Biblia nos enseña claramente que el Evangelio creció y creció y creció. La verdad crecerá. 17:34, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. 19:17, y esto fue notorio allá en Éfeso, a todos los que habitaban en Éfeso, la palabra de Dios, así como griegos, judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo te digo una cosa, hermano, todos esos lugares de Turquía de hoy en día que son musulmanes, alguna vez fueron creyentes de Jesucristo. Pero se vuelve a cumplir lo que Jesucristo enseñó, que la verdad iba a crecer junto con la mentira. Pero la verdad sigue creciendo. Quiero concluir diciendo lo siguiente, conclusión de este mensaje, de estas dos parábolas que nos enseñan que la mentira crecerá, pero la verdad también crecerá. Número uno, hermanos, aprendamos hoy que la verdad siempre crecerá aún en medio de las pruebas. Si tú lees en el libro de Hechos, no lo hice por el tiempo, pero en cada ocasión que yo te leía esos pasajes, siempre Pablo, Pedro y el equipo misionero tuvo problemas. Y siempre que entraban a una ciudad, José, había oposición y había gente que decía, no, vete de aquí. Pero a pesar de la oposición, siempre la verdad creció. Siempre la verdad prevaleció aún en las pruebas. Número dos, Dios también quiere que crezcamos nosotros siempre y que produzcamos donde quiera que estemos. Jesucristo lo dijo en esas grandes enseñanzas que dejó a sus discípulos antes de partir a esta tierra. Jesucristo dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, hablando de crecer, hablando de fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Toma nota en este versículo 2 que dice Dios, no fruto, lleva fruto, más fruto. Y ahora ve el versículo 5, dijo, yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Amén. Versículo 8, esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ve lo que dice la Biblia, desde no llevas fruto, lleva fruto, lleva más fruto y lleva mucho fruto. Esto no te habla de niveles de crecimiento, porque el Señor quiere que abundemos, el Señor quiere que crezcamos. También lo dice Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y escucha esto, ¿para qué? ¿Para qué somos nación santa? ¿Para qué somos pueblo escogido? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de la luz a su luz admirable. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos sus pámpanos. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel. No nuestras verdades, las verdades de Dios. No nuestras virtudes, las virtudes del Señor. Y por último, en Colosenses, es el último pasaje que quiero compartir. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Estamos concluyendo que la parábola
de la semilla de mostaza, como la parábola de la levadura, enseña a crecer. Una nos enseña a crecer en la mentira, que va a expandirse también, pero la otra que crecerá es la verdad de Jesús. Y dice la Biblia en Colosenses 2, hablando Pablo a la iglesia de Colosas, Colosenses 2 del 6 al 7. Por tanto, una conclusión: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si tú eres hijo de Dios, Dios dice, tienes que andar con Él, tienes que andar predicando, tienes que andar reproduciéndote, tienes que andar creciendo. 7. Arraigados y sobreedificados en Él. La idea de arraigados tiene que ver también con la ilustración del grano de mostaza. Porque un grano de mostaza llega a ser un gran árbol, el más grande, y ese gran árbol tiene una gran sombra, ¿no es cierto? Lo vimos, es muy grande ese árbol, porque tiene también, ¿qué? Raíces profundas, ¿no crees? Y así Dios quiere que seamos arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, en la verdad de Él. Así como habéis sido enseñados, y noten la última parte, abundando en acciones de gracia. Amén. Dios quiere que abundemos, y la idea de abundar es más y más. ¿Sabes una cosa? En las cosas de Dios y en el conocimiento de Dios no hay límite, es infinito. Y por eso ese canto que dice: al Señor amo más y más y más, cada día más y más, crece mi amor hacia Él. ¿Sabes cómo va a crecer la fe en tu vida? Cuando tú hablas la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Decía un hermano: si tú quieres crecer en fe, abre la Biblia. Abre la Biblia y léela todos los días. Pues claro, también vívela, apliquémosla, vivámosla. Pero la idea es: la verdad crecerá. Hermanos, Dios quiere que abundemos en acciones de gracias. Pero Dios quiere que estemos arraigados y sobreedificados en Él. Recuerda esto que te voy a decir, que dice la Biblia: el reino de los cielos es como el grano de mostaza, que un día fue el más pequeño, pero un día será el más grande. Esperemos en Dios que un día también nosotros podamos ver una iglesia aquí grande. No solamente el número, sino grande en calidad, grande en convicciones, grande en que predica la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra, que no regrese vacía, y que los oyentes de tu palabra llevemos a cabo lo que ella dice. Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a hacer ese pregonero de tu verdad. Ayúdanos a hacer ese grano de mostaza que crece y crece y llega a ser la más grande de las hortalizas y de los árboles. Gracias por tu palabra. Gracias porque también nos enseñas que tú comienzas algo en nosotros y lo vas a terminar. Bendita sea tu palabra y tu verdad. Y tú bendice a las personas que hoy no pudieron venir nuevamente, sé con los hermanos, y toca corazones, Señor. Gracias por los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a entonar, no sé si tengamos un canto más. No. Bueno, vamos a entonar. Muy bien, el Salmo 9. Toda
Amén. Pues vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchas gracias porque nos has traído con bien. Te pedimos que bendigas tu palabra, que seas también con los enfermos, con aquellos que no pudieron venir, y que también, pues, mis hermanos que no pudieron hoy estar, tú los traigas el próximo domingo en Cristo